Bienvenido a este segundo video sobre gráficas de ecuaciones polares. Quiero proporcionar al menos un ejemplo más, y luego hacer un resumen de las ecuaciones polares. Echemos un vistazo a las gráficas de R igual a 4 seno 3 teta. Una vez más, lo que quiero hacer es usar algo llamado método de análisis de valor R, y luego también veremos cómo usar la calculadora gráfica para ayudarnos a hacer esto. Primero, si queremos usar el método de análisis de valor R, queremos graficar R es igual a 4 seno 3 teta en el sistema de coordenadas rectangular donde el eje X sería nuestro teta y el eje Y sería R en lugar de Y. Recuerde que esto tendría un período de 2π dividido por 3 o 2/3 de π, y esto también tendría una amplitud de 4. Entonces, la pieza azul del gráfico y la pieza verde de la gráfica hace que un período completo de R sea igual a 4 seno 3 teta. Ahora seguí adelante y grabé otra pieza aquí, y verás por qué en solo un minuto. Ahora lo que haremos es intentar comparar este gráfico en el plano de coordenadas rectangular al sistema de coordenadas polares. Entonces estamos comparando teta con el valor de R, y notamos que cuando teta es 0 grados o 0 radianes, el radio es 0, por lo que estaríamos en el polo. Luego, en pi sobre 6 radianes, el radio es en realidad 4, de modo que de 0 radianes a 5 o 6 radianes, R aumenta de 0 a 4. Aquí está pi sobre 6, entonces pi sobre 6 sale a las 4. Pero de 0 a pi sobre 6 aumenta a 4, y luego de pi sobre 6 a pi sobre 3 vuelve a 0. Ahora podemos encontrar algunos puntos intermedios. Por ejemplo, en pi sobre 12 parece que es aproximadamente 2.5. Eso estaría en algún lugar aquí. Y luego también entre pi sobre 6, y pi sobre 3 también es alrededor de 2.5, así que en algún lugar por aquí. Entonces, lo que sucede es que este gráfico en el sistema de coordenadas polares forma un pétalo que se parece a eso. De 0 a pi sobre 3. Luego de pi sobre 3 a 2π sobre 3 podríamos estar pensando que deberíamos trazar puntos en esta región. Sin embargo, podemos ver que el valor R será negativo, por lo que en realidad estaríamos trazando puntos en direcciones opuestas, por lo que estaríamos trazando puntos en esta región. Entonces, comenzando en pi sobre 3, R es igual a 0. Así que estamos de vuelta en el poste. En pi sobre 2, R es igual a 4 negativos. Entonces, graficamos el punto negativo 4π sobre 2. Bueno, aquí está pi sobre 2, pero como R es negativo 4, trazamos el punto en la dirección opuesta aquí abajo. Entonces, lo que notaremos es de pi sobre 3 a pi sobre 2, el valor de R cambia de 0 y disminuye a negativo 4 para que los puntos se vean así, R0 y disminuye a 4 negativos o una distancia de 4 positivos desde el polo en la dirección opuesta. Y luego de pi sobre 2 a 2π sobre 3 R es igual a 4 negativos y luego aumenta de nuevo a 0. Donde cambia la distancia desde el polo, desde el valor absoluto de 4 negativos aquí de nuevo a 0. Y mirando esta pieza roja ahora de 2π sobre 3 a pi, note que R es positivo, así que realmente estaremos trazando puntos en esta región, y R cambia de 0 a 4 y luego vuelve a 0. Aquí hay 5π sobre 6 para que R sea igual a 4 aquí. Y de 2π sobre 3 a 5π sobre 6 comienza en 0 y aumenta a 4. Y luego, una vez que está a las 4, R disminuye de nuevo a 0 hasta llegar a π. Y se ve algo como esto. En primer lugar, nos aseguramos de que estamos en modo grado y también en modo polar. Me gusta usar grados porque es más fácil saber exactamente en qué ángulo estamos. A continuación, vamos a configurar nuestra ventana. Teta irá de 0 a 360 grados en incrementos de 5 grados, y luego nuestra ventana será aproximadamente negativa de 6 a 6 y será de 4 a 4 negativos. Vamos a ver el gráfico. Ahora este gráfico coincide muy bien con nuestro trabajo, pero lo más importante es que podemos usar esta tecnología para hacer un buen gráfico o para complementar el análisis del valor R si presionamos Trace.
Esto nos mostrará el ángulo θ y la ubicación del correspondiente punto en este gráfico. Entonces podemos ver que a medida que θ aumenta de 0 a 60 grados, tallamos este primer pétalo, y luego de 60 a 120 grados formamos otro pétalo, y luego de 120 a 180 grados. Completamos el gráfico. Y es por eso que solo graficé esto de 0 a pi. Observe que después de que los radianes pi son 180 grados, solo se repite. Ahora el tercer método podemos hacer este gráfico. Sería solo para hacer una tabla T cuando no estamos seguros de cómo se ve un gráfico. Nunca nos equivocamos al hacer una tabla T, y nuevamente la calculadora es muy útil aquí. Tengo el cambio en la tabla establecida en 12.5 grados para que podamos registrar estas coordenadas. Por supuesto, están invertidas, por lo general es r, θ. Pero podríamos escribirlos, trazar varios de estos puntos y luego hacer un buen gráfico de esa manera también. Seguí adelante y tracé esto nuevamente usando un software de gráficos para hacer un gráfico atractivo. Avancemos y resumamos los diferentes tipos de ecuaciones polares que pueden ocurrir. Los círculos ocurren cuando tenemos una ecuación en los artículos a coseno θ o r es igual a seno θ. Y aquí hay un ejemplo de r es igual a 4 coseno θ. Recuerde que si la gráfica tiene la forma de artículos, así θ estaría aquí arriba en el primer y segundo cuadrante. Los siguientes lemniscatos ocurren cuando tenemos una ecuación en forma de r al cuadrado igual a al coseno al cuadrado 2θ, o r al cuadrado es igual a un seno cuadrado 2θ, y aquí hay un ejemplo de uno donde tenemos r al cuadrado es igual a 9 coseno 2θ. Luego tenemos limacons si están en la forma de r es igual a más y menos b seno θ o r es igual a más o menos b coseno θ. Si a dividido por b es menor que 1, tenemos un limacons con un bucle interno. Si a dividido por b es igual a 1, tenemos un caso especial que llamamos cardioide, que tiene forma de corazón. Si a dividido por b está entre 1 y 2, tenemos lo que se llama un limacon con hoyuelos. Y cuando a dividido por b es mayor o igual a 2, lo que se llama un limacon convexo. Y por último tenemos las curvas de Rosa. Si observa la forma, r es igual a seno nθ, y r es igual a coseno nθ. Tenemos dos veces n hojas. Si n es par y n es mayor o igual que 2, entonces aquí tenemos 4 pétalos, lo que significa que n sería 2. Aquí tenemos 8 pétalos, entonces n es en realidad 4. Sin embargo, si n es extraño, solo tenemos n hojas, por lo que si tenemos r es igual a coseno nθ, y r es igual a seno nθ donde n es 3, solo tenemos 3 pétalos. Y si n es 5, tenemos 5 pétalos. Entonces, si n es par, en realidad lo duplicamos para determinar el número de hojas y si n es impar, nos dice exactamente cuántas hojas tenemos. Ahora, toda esta información sobre ecuaciones polares es mucho para memorizar, pero creo que sería bueno usarla como referencia si está haciendo muchos gráficos para simplificar quizás el análisis del valor r. Pero realmente con el uso de la tecnología en estos días no hay una necesidad real de memorizar todo esto porque es muy fácil graficarlos usando un sistema de álgebra de computadora o software de gráficos. Espero que hayas encontrado útil esta información, espero que tengas un buen día.